Ya inició la mañanera y en uno de los puntos participa Luisa María Alcaldes, titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación está tan atenta a corregir lo de las votaciones, Mario? ¿Que no eso corresponde al INE? Bueno, tradicionalmente fue responsabilidad de Gobernación. Se le trasladó al INE. Pero hace más de El INE 20 tiene la años. última palabra. Pues no sé, creo que como el que está siendo juzgado por, por haber violado la ley es el presidente, pues sí tiene que usar a su gente directa para refutar las acusaciones, me imagino. Pues Porque al quien siguen, están enjuiciando en el Tribunal de Delitos Electorales es al presidente. insisten en que la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión no debe ser, que están interpretando mal la ley, porque creo que hay el 60% de representantes de Morena y el 40% de todos los otros partidos. Pues sí, es el problema se aprobó tiempo atrás al partido que tenga mayor votación, se le da un poquito más de asientos en la Cámara para que haya gobernabilidad, para que pueda tomar decisiones. Pero quienes aprobaron eso nunca pensaron que lo iba a usar ningún gobernante para poner ese pizcachito que le da esa facultad que les da de sobrerepresentación al partido mayoritario, iban a cambiar la Constitución. Cuando son palabras mayores, se supone que ahí debe haber un consenso, y no una imposición de un grupo que puede ser mayoritario, pero que pues solo hasta esta elección logró rebasar un poco o aproximarse a la representación, al número de votos que le darían la representación mayoritaria calificada. Todo es cuestión de que se ajusten al reglamento o a las normas que tiene el INE y ya eso es todo. Pero se niegan a hacerlo porque de esa manera pueden hacer todos los cambios que se les ocurran. Y en una semana. Es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Y en alguien debería de caber la sensatez para impedir que eso suceda. No se puede quedar el país en manos de un grupo. Para eso se sufrió mucho durante el siglo XX. No puedes cambiar porque se les ocurre. Vamos a hacer que sea rey a perpetuidad López Obrador. Sí, cambiamos la Constitución, órale. Y la cambian y se vuelve rey a perpetuidad. ¿Cómo evitar eso? Pues con esta serie de medidas que llaman al diálogo ante cada cambio significativo en la Constitución. Dice en la mañanera, señala la señora de las mentiras, niega sobre representación de Morena en el Congreso, acusa campaña de mentiras que intenta generar el descontento. El descontento ahí está. No, y va a seguir, además. Es un general descontento. Pero y la campaña de mentiras, pues es decir, están tratando de lograr una representación que no ganaron en las urnas. Eso es lo que se está diciendo. Y es cierto. Sí,
Así es. Luis Tonatiu Martínez Aroche. Adela, si no sabes, no hables. ¿Por qué? No sé. El PRI lo hizo y así se quedó. Así está la ley. Y cuando les ofrecieron cambiar eso, se negaron. Nunca pensaron que la oposición ganaría tanto. ¿Se refiere a la la mayoría copeteada que le dan al que triunfa? Con el PRI no había necesidad, Mario, pues ellos arreglaban todo desde antes. No, y acuérdate, hasta 98 tenían mayoría calificada. Por eso, de Zedillo disolvió la Suprema Corte completita y la volvió a crear con nuevos ministros, un nuevo número de ministros, creó el Consejo de la Judicatura, y pues nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no fue una imposición, se consultó hasta el cansancio esa reforma. Participaron los partidos, el PRD y el PAN participaron y estuvieron todos de acuerdo y pasó por unanimidad. Aquí el problema es que no se consulta, se impone. ¿Te gusta? Está bien, si no, ya te amolaste. Ese es el problema. No se consulta. Es que porque yo dije, se acabó. Lo que yo siento es que hemos retrocedido 50 años y no hemos avanzado. Pues sí. No, y sobre todo en la salamería al presidente, es que eso no se veía desde López Mateos, una cosa así, terrible. Pero con López Mateos vimos resultados. La Ciudad de México cambió su imagen. Se construyeron cosas muy valiosas. De acuerdo. Diario entregaban una obra. Pero el loor al presidente, por favor, eso es que debería darnos vergüenza a todos. Mensaje: Adela y María. Sí, así por sus creencias. Ellos creen que el PRI y el PAN son los mejores partidos para gobernar. Y si no están ellos en el poder, ningún partido será mejor. Oh, no. Creemos que la promesa de un mejor gobierno, los indudablemente malos gobiernos del PRI y el PAN, eso fue indiscutible. Yo de que toda mi carrera periodística a reportar las barbaridades y tonterías que hacían el PRI y el PAN, y se tenía la esperanza que ahora pues iba a cambiar, pero no, resulta que es peor. Hay barbaridades inauditas y costosísimas y además innecesarias que ha cometido este venerable gobierno. Entonces, no es que sean mejor los otros, eran malos. Pero ha cometido una serie casi interminable de dislates, abusos y despojos a las personas que pues no tienen paralelo. Luisa María Alcalde critica a la oposición por pedir que se viole la Constitución para limitar la sobrerepresentación. Es que están haciendo un asunto político de una medida que se toma para evitar que sea un partido el que domine la situación política en el país, ¿no, Mario? Así es. Es una iniciativa que no fue pactada con todos los legisladores, se les impuso. Claro, porque además es lo adecuado. Indebida que tiene el partido oficial, se le dio, en efecto, se la concedió a sí mismo el PRI para aprobar este tipo de medidas. Pero esas medidas que aprobaba el PRI
las consensuaba y platicaba esa anterior modificación al Poder Judicial que llevó a cabo Zedillo, la platicó con los partidos de oposición, sobre todo con el PAN. Pero por unanimidad. Pero a ver, Dora, quieren el control sobre la Suprema Corte. Uh-huh. Quieren el control sobre la Cámara de Diputados, el control absoluto en ambas instancias. Son instancias que junto con la Presidencia de la República, que es el Poder Ejecutivo, son las instancias que equilibran, cada una equilibra a los otros dos poderes, lo que no permite que se tomen decisiones unilaterales y en beneficio de personas. Uh-huh. Y luego, ya lo tienen. Se trata no de que tengan la autonomía cada uno de estos, judicial, legislativo y ejecutivo. No. Se trata de que estén al servicio del ejecutivo, porque es la única forma de mantener el control. En la mayoría, en la Cámara de Diputados, la mayoría, pues, ya tenemos los resultados, es aplastante. Y la repartición o el disgusto, la protesta que está haciendo la coalición, pues ellos mismos la plantearon. No hay forma, Adela. Se fueron con la finta de que iban a ganar, de que iban a tener una mayoría, y los resultados fueron adversos totalmente. Entonces no pudieron hacer nada. Todavía les dijeron, la cambiamos, no la aceptaron. Uh-huh. ¿De qué se trata? De tener el control absoluto, el poder absoluto. El que no exista una oposición, ni un control, la Suprema Corte de manera autónoma que se oponga o que modifique o que impida que los cambios que se están haciendo en la base se muevan. Van a ser inamovibles. Si los aprueban las cámaras, la Cámara de Diputados en su mayoría, si los miembros, los jueces de la Suprema Corte son nombrados por ellos, y si el Ejecutivo en un momento es de la misma línea del actual, se cierra el círculo. No hay forma de que las propuestas de ley se echen para atrás, no hay forma de que se modifique constitucionalmente y se vuelva o se mejore algunos artículos, no hay forma de nada. De nada, es el control absoluto. Oye, Mario, pero yo tengo entendido que la propia ley considera que esto no se puede dar, que no puede quedarse así, que tienen un porcentaje que equilibra el caso como el que estamos viendo, un porcentaje de representación, porque esto se va a convertir en un gobierno autoritario si solo un poder, si solo una parte de ese poder tiene todo el control. Pero lo que se teme es que se autoricen iniciativas de ley, modificaciones a la Constitución, que desaparezcan la propiedad y la propiedad privada en general. Esa es la visión socialista, ¿no? Vamos a desaparecer la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, si tú dices, vamos a desaparecer la propiedad de los bienes raíces, ya no va a existir, va a ser del gobierno todo. Cada una de las actividades económicas puede pasar a control absoluto del gobierno. ¿Por qué? Porque se decreta una ley que desaparece las garantías individuales. Tú puedes desaparecer mañana con una mayoría calificada las garantías individuales de la Constitución. Y ellos dicen, nunca haríamos eso. ¿Por qué no? Si sí hacen cosas peores. Claro que sí. Eso es lo que se teme, que cualquier modificación, así tenga la mayoría calificada, se obtenga el consenso de los demás partidos. Y el presidente... Porque la población que representan no es la que
les da esa representación en la Cámara. Es menos. Y el presidente habló de eso en la mañanera y dijo: la 4T tendrá sobrerepresentación en el Congreso, porque así lo establece la ley, pero la oposición no quiere aceptarlo, porque no les convienen las leyes que ellos aprobaron en el pasado. Y dice que existe una rebelión del grupo conservador y de sus voceros, buscando que se viole la Constitución. Bueno, desean que se cumpla la Constitución en el sentido de que toda reforma constitucional sea consensuada. Eso también lo dice la Constitución y es lo que ellos dicen: no, nosotros no vamos a tener necesidad de platicar ni de discutir nada, porque lo que yo diga se va a convertir en ley mañana. Ese es el problema y es lo que no quiere él decir. Él puede decir: no, yo jamás haría eso. ¡Qué barbaridad! Pero ¿por qué he de creerle? Pero es que el INE no ha abierto la boca en el asunto y al parecer están sumando los votos de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y no sé qué otro. Están sumando los votos y los votos para este efecto se debieran tomar por separado y entonces ya no hay sobrerepresentación. Así es, pero es marrullería. Es marrullería. Es imposición por la mala. Dice: tú no tienes derecho a opinar. Ese es lo que hoy dijo el presidente, eso. Ustedes no tienen derecho a opinar. Se acabó. Y eso es contra lo que se está luchando. Y está en juego mucho. Sí, está en juego. Está en juego la marcha del país los próximos 6 años. El avance del país. Esto... Nada menos que eso. Puesto así, pues sí.